Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí un día más. ¿Cómo están? Espero que estén listos para sumergirnos en un tema jugoso, lleno de misterio y sobre todo, de mucha especulación. Hoy vamos a desentrañar una relación que ha mantenido a los fanáticos turcos y a los hispanohablantes al borde de sus asientos, la conexión entre Burak Ozçivit y Neslihan Atagül. Sí, señoras y señores, vamos a hablar de Burak y Neslihan. Durante años los rumores, las conjeturas y los chismes han circulado en torno a estos dos talentosos actores. Desde supuestas rivalidades en el set hasta tensos momentos fuera de cámara, la relación entre Burak y Neslihan ha sido objeto de intensos debates. ¿Amigos? ¿Enemigos? ¿Simplemente compañeros de trabajo que no se llevan bien? Hoy intentaremos separar la verdad de la ficción y revelar lo que realmente une a Burak Ozçivit y Neslihan Atagül. Pero antes de que nos adentremos en este mar de secretos y dimes y diretes, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si son nuevos por aquí, bienvenidos oficialmente a la familia. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometo que siempre les traeremos contenido interesante y entretenido. Ahora sí, manos a la obra con el tema de hoy. Para entender la supuesta controversia entre Burak y Neslihan, tenemos que remontarnos a sus días en la exitosísima serie Kara Sevda, o Amor Eterno, como la conocieron en muchos países de Latinoamérica y España. Burak interpretaba al carismático Kemal Soydere, mientras que Neslihan daba vida a la apasionada Nihan Sezin. La química en pantalla entre ambos era innegable. Sus escenas juntos eran puro fuego. Lograron cautivar al público con su romance prohibido y su lucha contra las adversidades. La serie fue un fenómeno mundial, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, detrás de las cámaras las cosas no siempre son tan idílicas como parecen en pantalla. Casi desde el principio de la producción, empezaron a circular rumores de una tensa relación entre Burak y Neslihan. Se decía que no se llevaban bien, que evitaban interactuar fuera de las escenas y que incluso había habido fuertes discusiones en el set. Una de las teorías más extendidas era la de los celos profesionales. Se rumoreaba que Neslihan sentía que Burak recibía más atención y reconocimiento por su papel en la serie. Al fin y al cabo, Burak ya era una estrella consolidada antes de Kara Sevda, con un currículum envidiable gracias a su participación en series como Muhteşem Yzyl y Al-Ku. Neslihan, si bien era una actriz prometedora con trabajos destacados en Yaprak Dökümü y Fatih Arbilge, aún estaba en ascenso. Algunos medios incluso llegaron a afirmar que Neslihan consideraba que el personaje de Kemal estaba sobrevalorado y que Nihan merecía más protagonismo, argumentando que el arco narrativo de Nihan era mucho más complejo y emocionalmente demandante. Esta teoría de los celos profesionales no era del todo descabellada. En el mundo del espectáculo, la competencia es feroz y la búsqueda de reconocimiento y oportunidades es constante. Es comprensible que Neslihan, al ver la atención que recibía Burak, sintiera cierta frustración o envidia. Sin embargo, también es importante recordar que ambos actores eran profesionales y que seguramente eran conscientes de la importancia de su colaboración para el éxito de la serie. Otra teoría apuntaba a la relación de Burak con su actual esposa, la también actriz Fariye Evcen. Se decía que Fariye sentía celos de la cercanía entre Burak y Neslihan en el set y que había ejercido presión para que se mantuvieran a distancia. De hecho, muchos fanáticos recuerdan que Fariye visitaba frecuentemente el set de Kara Sevda y que su presencia generaba cierta incomodidad en el ambiente. Los rumores incluso indicaban que Fariye solicitaba revisar los guiones para asegurarse de que las escenas románticas entre Burak y Neslihan no fueran demasiado explícitas o prolongadas. La relación entre Burak y Fariye siempre ha sido objeto de interés mediático. Se conocieron en el set de Al-Ku y su romance se desarrolló frente a las cámaras. Su boda fue un evento espectacular que acaparó titulares en todo el mundo. Es natural que Fariye se sintiera protectora de su relación y que quisiera evitar cualquier situación que pudiera ponerla en riesgo. Sin embargo, también es importante recordar que Burak es un actor profesional y que tiene la capacidad de separar su vida personal de su vida laboral. También se habló de diferencias de personalidad. Se decía que Burak era más extrovertido y sociable, mientras que Neslihan era más reservada e introspectiva.
Estas diferencias, según algunos, habrían dificultado la construcción de una relación de amistad entre ellos. Algunos miembros del equipo de producción comentaron, de forma anónima, que Burak solía organizar reuniones y fiestas después del rodaje, a las que Neslihan rara vez asistía. Esto alimentó la percepción de que no había una buena sintonía entre ellos. Además, se rumoreaba que Neslihan era muy perfeccionista y exigente con su trabajo, mientras que Burak era más relajado y espontáneo. Estas diferencias en sus estilos de trabajo también podrían haber generado tensiones y roces en el set. Es importante tener en cuenta que cada actor tiene su propio método y que no siempre es fácil adaptarse al de los demás. Pero, ¿qué tan ciertos son todos estos rumores? ¿Hay alguna evidencia concreta que respalde estas afirmaciones? La verdad es que no hay pruebas irrefutables de que Burak y Neslihan se odiaran a muerte. La mayoría de las historias que circulan son especulaciones basadas en fuentes anónimas y en interpretaciones subjetivas de su comportamiento público. Es importante tener en cuenta que el trabajo de un actor es precisamente eso, actuar. Que Burak y Neslihan hayan interpretado de manera convincente a una pareja apasionada en la pantalla no significa necesariamente que tuvieran que ser amigos íntimos fuera de ella. Además, el estrés y la presión de trabajar en una producción de alto nivel pueden generar tensiones y roces entre los miembros del equipo, incluso si no hay mala intención de por medio. Karasevda fue una producción ambiciosa y exigente con largas jornadas de rodaje y una gran presión para mantener la calidad y el éxito de la serie. Es comprensible que en un ambiente así puedan surgir conflictos y tensiones. De hecho, en varias entrevistas, tanto Burak como Neslihan han negado explícitamente cualquier enemistad. Ambos han elogiado el trabajo del otro y han reconocido la importancia de su colaboración para el éxito de Karasevda. Han insistido en que su relación era estrictamente profesional y que siempre se respetaron mutuamente. Burak, en una entrevista para una revista turca, dijo: Neslihan es una actriz muy talentosa y trabajadora. Disfruté mucho trabajar con ella en Karasevda. Siempre nos respetamos y nos apoyamos mutuamente. Neslihan, por su parte, declaró en otra entrevista: Burak es un gran compañero de trabajo. Es un actor muy dedicado y profesional. Aprendí mucho de él durante el rodaje de Karasevda. Sin embargo, también es cierto que nunca se les ha visto juntos fuera del ámbito laboral. No hay fotos de ellos compartiendo un café, asistiendo a eventos juntos o felicitándose en redes sociales. Esta falta de interacción pública ha alimentado aún más las sospechas de una mala relación. En la era de las redes sociales, la falta de interacción pública entre dos figuras tan populares como Burak y Neslihan es, sin duda, llamativa. Si hubieran querido disipar los rumores, podrían haber publicado alguna foto juntos o intercambiado mensajes amigables en las redes sociales. El hecho de que no lo hayan hecho ha llevado a muchos a creer que algo más está pasando entre ellos. Entonces, ¿cuál es la verdad? Yo creo que la verdad, como suele suceder, está en un punto intermedio. Es probable que Burak y Neslihan no hayan sido los mejores amigos del mundo, pero tampoco creo que se odiaran a muerte. Seguramente hubo momentos de tensión y desacuerdo, como suele haber en cualquier ambiente de trabajo. Pero también es probable que hayan sabido dejar de lado sus diferencias para cumplir con su trabajo y ofrecer al público una actuación memorable. En mi opinión, la clave para entender la relación entre Burak y Neslihan es el profesionalismo. Ambos son actores talentosos y dedicados que supieron separar su vida personal de su vida profesional. Pudieron trabajar juntos de manera efectiva, a pesar de cualquier posible diferencia, y entregar un producto de alta calidad que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Karasevda no habría sido el éxito que fue si Burak y Neslihan no hubieran sido capaces de trabajar juntos de manera profesional y respetuosa. Su química en pantalla era innegable y su talento individual se complementó para crear una historia de amor que conmovió a audiencias de todo el mundo. Además, creo que es importante recordar que los actores son personas como nosotros, con sus propios sentimientos, inseguridades y problemas. No podemos esperar que todos se lleven bien y que sean amigos íntimos. Lo importante es que sean capaces de trabajar juntos de manera respetuosa y profesional. Juzgar a los actores por su vida personal o por sus relaciones fuera del set es injusto y poco realista. Y hablando de profesionalismo, no podemos olvidar que Neslihan Atagul también tiene una relación muy importante en su vida, su matrimonio con Kadir Doğulu. Kadir también es un actor muy conocido en Turquía y la pareja es muy querida por el público.
De hecho, algunos rumores apuntaban a que Kadir también sentía cierta incomodidad por la cercanía entre Neslihan y Burak en el set de Kara Sevda. Se decía que Kadir visitaba el set con frecuencia y que observaba de cerca las interacciones entre Neslihan y Burak. Algunos incluso llegaron a afirmar que Kadir había tenido conversaciones privadas con Burak para pedirle que mantuviera una distancia profesional con Neslihan. La relación entre Neslihan y Kadir es una de las más sólidas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Se conocieron en el set de la serie Fatih Arville y su amor floreció rápidamente. Su boda fue un evento íntimo y romántico que fue ampliamente cubierto por los medios. Es natural que Kadir se sintiera protector de su esposa y que quisiera evitar cualquier situación que pudiera poner en riesgo su matrimonio. Sin embargo, también es importante recordar que Neslihan es una actriz profesional y que tiene la capacidad de manejar sus relaciones laborales de manera responsable. Así que, después de analizar todas las teorías, los rumores y las declaraciones, ¿cuál es mi conclusión final? Creo que la relación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es compleja y multifacética. No es tan simple como decir que se odiaban o que eran mejores amigos. Es una relación que estuvo marcada por el profesionalismo, la competencia y posiblemente algunas tensiones. Pero al final, lo que realmente importa es que ambos lograron crear magia en la pantalla y regalarnos una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos. Kara Sevda trascendió fronteras y se convirtió en un fenómeno cultural gracias al talento y la dedicación de Burak y Neslihan. Su legado perdurará en la memoria de los fanáticos por mucho tiempo. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la relación entre Burak y Neslihan. Intenté ser lo más objetiva posible y presentarles todas las perspectivas para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Al final, la verdad es algo que solo ellos conocen. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por su apoyo incondicional. Son los mejores. No se olviden de dejar sus comentarios abajo y compartir sus propias opiniones sobre este tema. ¿Creen que Burak y Neslihan se llevaban mal? ¿O creen que todo fue una exageración de los medios? Quiero saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den like a este vídeo si les gustó y que lo compartan con sus amigos. Ayúdenme a crecer esta comunidad y a seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.